Bueno, bien, el día de hoy nos toca estudiar el gobierno de Alejandro Toledo, ¿ya? Bueno, ¿quién fue Alejandro Toledo, no? Alejandro Toledo es un economista, ¿no? De profesión. Alejandro Toledo dirigió ya anteriormente un proceso electoral. Tú recordarás que Alejandro Toledo participó 2 veces en las elecciones, bueno, de hecho 3 veces. Participó por primera vez en 1995, cuando competía Alberto Fujimori contra Javier Pérez de Cuéllar. No, en esas elecciones sale victorioso, ganador de nuevo, aunque con denuncia de fraude, Alberto Fujimori. Bien, para el año 2000, ¿no? Alejandro Toledo con su partido político de Alejandro Toledo se llama Perú Posible. ¿Ya? Y su logo del partido Perú Posible es justamente este símbolo que vemos acá, amarillo con verde. ¿Alguien sabe de qué es este símbolo? ¿Qué significa ese símbolo, chicos? Amarillo con verde. ¿Alguien tiene una idea? ¿Tiene forma de qué? ¿Alguna idea sobre ese símbolo, chicos? ¿Por qué puso Alejandro Toledo ese símbolo en su partido? Bueno, ese símbolo La se chacana. llama, así es la chacana. ¿Y qué es la chacana, profesor? La chacana es la famosa cruz andina, es la cruz andina, ¿no? Entonces, es un símbolo de la cosmovisión andina de los Andes. Los pueblos andinos, durante todos los meses de mayo, pues celebran la famosa Cruz de Mayo, ¿no? Y en el cielo, pues justamente se forman como una especie de una chacana. Entonces, es una simbología de la cosmovisión andina, de la cosmovisión de los pueblos andinos, ¿no? Y justamente durante toda su campaña electoral, Alejandro Toledo se va a presentar como un hombre andino, proveniente del Ande, proveniente del campo, un campesino, o bueno, campesino no, pero sí como una persona, pues, del Ande, humilde, sencilla, ¿no? Como son las personas del Ande. Entonces se va a mostrar de esa manera. ¿Para qué crees que se muestra de esta manera Alejandro Toledo? ¿Por qué crees que se muestra de esta manera Alejandro Toledo? ¿Para ganar más votos? Claro, para ganar votos. Sabe Alejandro Toledo que la mayoría de la población justamente está en la sierra, ¿no? Y tiene que ganarse a los votantes de la sierra. ¿Cómo se va a ganar a los votantes de la sierra? Bueno, muy fácilmente recayendo ese discurso, ¿no? Andinista, un populista. En sus propias campañas electorales, Alejandro Toledo, muchachos, en sus propios mítines, Alejandro Toledo, pues era este típico candidato que se ponía a cantar, pero no cantaba cualquier cosa, sino cantaba, por ejemplo, guaynos y una serie de cosas que generaban mucha identidad entre la población, ¿no? Muy bien. Entonces, Alejandro Toledo participa en el año 2000 compitiendo contra Alberto Fujimori. Para esta época, Alberto Fujimori ha desarrollado toda una industria para elaborar un fraude electoral. En todo este momento, Alberto Fujimori está preparando un gran fraude electoral. Alberto Fujimori está falsificando firmas, controla la OMPE, controla el Poder Judicial, Alberto Fujimori controla el Jurado Nacional de Elecciones, tiene los diarios Chicha a su favor y una serie de cosas. Está teniendo toda una industria para fabricar un fraude electoral. Muy bien. Alejandro Toledo, a pesar de estas condiciones, participa como candidato a la presidencia y pierde. En la segunda vuelta, Alberto Fujimori saca el 40% aproximadamente, 46, 47% aproximadamente, mientras que Alejandro Toledo saca el 30% aproximadamente, 35, 36%. Muy bien.
Pasando la segunda vuelta electoral, Alejandro Toledo decide no volver a postular. Decide retirarse, renunciar a la segunda vuelta electoral. ¿Con qué motivo? Bueno, con una estrategia política muy interesante, que era la siguiente. Fujimori está haciendo fraude electoral, por lo tanto yo no participo. Pero a la vez, Alejandro Toledo preparaba una gran movilización nacional, una gran marcha en todo el Perú. ¿Alguien sabe cómo se llama esa marcha? ¿Alguien sabe cómo se llama esa gran marcha? La marcha de los cuatro. Suyos. Así es. La marcha de los cuatro suyos. ¿Ya? Alejandro Toledo se convierte en el líder principal de la marcha de los cuatro suyos. Uy, disculpen. En el líder principal de la marcha de los cuatro suyos, sin ser un protagonista en la práctica de la marcha en sí, pero se convierte en el líder principal de dicha marcha, una marcha que trajo gente de todo el Perú, trajo a miles de personas en todo el Perú, trajo a miles de personas en todo el Perú, las concentró en Lima, y en Lima pues protestaron contra el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Y qué crees que exigían los protestantes, los que están marchando en contra del gobierno de Fujimori? ¿Qué crees que exigían, chicos? Los protestantes exigían en esta marcha de los cuatro suyos nuevas elecciones, un nuevo proceso electoral. Exigían que Fujimori renuncie y convoque a un nuevo proceso electoral. Profesor, ¿Fujimori va a hacer caso, va a renunciar, va a convocar un nuevo proceso electoral? ¿Tú qué crees? A ver, ¿tú qué crees? No. No. Para nada, Fujimori no hizo caso, pues no le importó mucho la marcha de los cuatro suyos, más bien organizó un atentado que era el incendio del Banco de la Nación, no organizado también, para inculpar a los protestantes, y una serie de cosas que pasaron en esa marcha, una serie de heridos, terrible la marcha de los cuatro suyos. Ahora, si bien es cierto, con la marcha no pudieron sacar a Alberto Fujimori, sí lo sacaron con otro acontecimiento. Hay un político llamado Fernando Olivera, más conocido popularmente como Poppy Olivera. ¿Alguien ha escuchado de este personaje? ¿Alguna vez en su vida han escuchado de este personaje, chicos? Bueno, Poppy Olivera es un político peruano también de mucha trayectoria, muy antiguo, ya de mucha trayectoria, muy antiguo, que reveló unos videos bastante comprometedores, ¿Los bastante prohibidos? comprometedores. Así es, los Bloody Videos. videos. Reveló unos videos donde Vladimiro Montesinos entregaba miles de soles. Miles de soles. ¿A quiénes? Uno, a los congresistas. Le entregaba dinero a los congresistas. ¿Para qué, profesor? Para comprar sus votos en el Congreso. Para que con ese voto del congresista pueda aprobar la ley que quiera. No, le entregaba dinero a los policías. Miles de soles. Le entregaba dinero a los artistas, como Gisela Barcárcel y muchos otros más. Fernando Olivera publicó un solo video, el Bloody video, donde aparece Vladimiro Montesinos dándole miles de soles a Alex Curi, ¿ya? Era un cerro de dinero, parecía un juego de Yenga. ¿Ha visto el juego de Yenga, chicos?
Ya, así igualito como el juego de Yenga, así arrumado el dinero, ¿no? Muy bien. No, ese video dio la vuelta al mundo, generó un escándalo mundial, nunca se había destapado de tal manera actos de corrupción, nunca se había visto actos de corrupción tan explícitos, ya. Con estos videos, estas pruebas, se consagró el régimen dictatorial de Fujimori como la peor dictadura que tuvo el Perú y el gobierno más corrupto de toda la historia del Perú. Profesor, tú te preguntarás, ¿y de dónde sacaban tanto dinero para pagarle a los congresistas, a artistas, a policías? ¿Del Perú? Del Perú. ¿De quiénes? De nosotros. ¿De dónde? De nuestros impuestos. Ese dinero que debía ir destinado a hospitales, a colegios, a comedores populares, ese dinero que debía estar destinado a la infraestructura, ese dinero que debía estar destinado a mejorar el Perú, se usaba para corromper personas, congresistas, policías, artistas, jueces, fiscales, abogados, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Miles de soles que se destaparon de un día a otro. Y cuando se puso, ¿no?, a todo el mundo, ¿no?, cuando todo el mundo se enteró de la existencia de estos Vladivideos, el Congreso justo en ese momento estaba en pleno, ya tú sabes que es pleno, ¿no? Es una reunión del Congreso. Los reporteros llegan inmediatamente a entrevistar a Alex Curi, que se ha enterado, ya en ese momento Alex Curi, que estaba en el Congreso, que se enteró que ha sido publicado un Vladivideo donde él sale en la imagen, en el video, ¿no?, recibiendo dinero de Montesinos. Lo que hace Alex Curi es tratar de huir por la puerta trasera del Congreso. Sin embargo, cuando trata de huir por la puerta trasera del Congreso, todos los reporteros, pues, lo interceptan, ¿no? Profesor, ¿y qué dijo Alex Curi? Dijo que Vladimiro Montesinos le había prestado plata para comprar un camión cisterna, supuestamente. No, Alex Curi dijo que Vladimiro había prestado plata. Después eso se comprobó que era una vil mentira, porque cuando estaba en el canal Alex Curi, dando su descargo del asunto, afirmando que Vladimiro le ha prestado plata, pues él tenía un audífono colgado en su oreja muy rochosamente, muy vergonzosamente, en donde el cual el dueño del canal le estaba pues soplando todo lo que debía decir Alex Curi. Profesor, ¿y por qué el dueño del canal? Porque los canales también recibieron dinero de Vladimiro Montesinos. Chicos, y si cae uno, caen. Si cae uno, muchachos, caen todos. Esa es una ley. Si cayó Alex Curi, caen todos. Artistas, congresistas, políticos, canales, programas, radios, diarios, policías, abogados, jueces, fiscales. Caen todos, muchachos. Caen todos. ¿Y qué crees que hizo Vladimiro Montesinos cuando se enteró que se ha publicado estos videos? A ver, si tú fueras Montesinos, ¿qué harías? A ver, ¿qué harías si tú fueras Montesinos? Bueno, lo primero que hizo Montesinos fue huir. Huyó muy cobardemente del Perú. ¿A dónde se fue, profesor? Se fue a Panamá. Se fue a Panamá, ¿no? Vladimiro Montesinos huyó a Panamá. Después de estar un tiempo en Panamá, huyó a Venezuela. Se fue a esconder a Venezuela. Y Alberto Fujimori, ¿qué hizo Alberto Fujimori?
Alberto Fujimori anunció que va a dejar el poder y que va a convocar a nuevas elecciones. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Con el escándalo de la corrupción, con el escándalo de la corrupción, con el escándalo de los Vladivideos, Fujimori está anunciando su renuncia y está anunciando que va a convocar a un nuevo proceso electoral. A un nuevo proceso electoral. Muy bien. Sin embargo, todo esto era solamente una pantalla. Fujimori salió del Perú con un pretexto, ¿no? El Perú participa, bueno, en un foro económico Asia-Pacífico que se llama el APEC. El APEC es una reunión de los países que colindan en el Océano Pacífico, se reúnen para hacer negocios y una serie de cosas. Muy bien. El Perú estaba invitado a esta reunión y obviamente cuando al Perú se le invita a estas reuniones internacionales, quien tiene que ir es el presidente. Entonces Fujimori sale del país con ese pretexto de que va a ir a la reunión de la APEC, el Foro Internacional Económico Asia-Pacífico, de que va a ir a la APEC. Sin embargo, ¿tú crees que Fujimori llegó a esa reunión? ¿Crees que Fujimori llegó? No. No, fue un pretexto que usó Fujimori para escaparse. Uy, disculpen, se me perdió. ¿Ya? Fue un pretexto que usó Fujimori para escaparse. ¿Y a dónde se escapó Fujimori? ¿A dónde crees que fue? A ver, adivina. ¿A dónde crees que fue Fujimori? Panamá. No. China. A China, no. Al costadito de China. Japón. Se fue a Japón. Se fue a Japón, Alberto Fujimori, a su país natal. Sin embargo, mira cómo es este señor Fujimori. No le importó dejar al Perú sin presidente, dejar al Perú con una crisis política, una crisis social, una crisis económica ya terrible, no le importó, huyó a Japón y ¿sabes qué hizo en Japón Alberto Fujimori? Postuló como senador, algo así como decirte como congresista. O sea, no le importó nada de lo que pasaba en el Perú y huyó a Japón, no a esconderse siquiera, sino a postular como político al Senado japonés. ¿Te imaginas el nivel de conciencia de ese señor Fujimori? No le importó nada, sin embargo fue a postular como senador a Japón. Como senador a Japón. ¿Te imaginas? ¿Ya? Bastante complicada esta situación, entonces, ¿no? Bastante complicada esa situación. ¿Ganó profesor en Japón? No, no ganó, felizmente, felizmente. Tú te preguntarás, ¿por qué Fujimori estaba postulando como senador? Porque si llegaba a ser senador de Japón, iba a tener inmunidad parlamentaria. Es decir, no iba a poder ser investigado, ¿no? Y no iba a poder ser intervenido, ni denunciado, ni cuestionado, ni condenado, solamente por la justicia japonesa. Pero en la justicia japonesa, siendo senador, tiene inmunidad parlamentaria. Es decir, Fujimori se solucionaba la vida. Felizmente no ganó. Felizmente no ganó, muchachos. Alberto Fujimori, entonces. Hasta que la Interpol, ¿sabes qué es la Interpol, no? A ver, chicos, ¿qué es la Interpol? ¿Alguien sabe qué es la Interpol? Hasta que la Policía Internacional, Interpol es Policía Internacional, ordenó, ¿no? O mejor dicho, estableció
Una orden de captura internacional. Una orden de captura internacional. Así es, Jade, muy bien, eso es el Interpol, ¿no? Una orden de captura internacional para Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Cuando Fujimori se fue del país y dejó al Perú sin presidente, su primer ministro también se fue, no habían vicepresidentes, y solamente le tocaba que sea presidente del Perú el presidente del Congreso. Pero en esos años, la presidenta del Congreso era Marta Hildebrand. Marta Hildebrand. Y esta señora también tiene un pasado, pero tenebroso y terrible. Así que Marta Hildebrand renunció a la presidencia del Congreso y felizmente no fue presidente del Perú. Felizmente. Hasta que nombraron presidente del Congreso a Valentín Paniagua, que era un político de Acción Popular, y Valentín Paniagua se convirtió en presidente del Perú. Valentín Paniagua va a gobernar desde el año 2000 hasta el año 2001. Hasta el año 2001. Valentín Paniagua solamente gobernó unos cuantos meses y su principal objetivo, ¿qué era, chicos? ¿Cuál crees que era el principal objetivo de Valentín Paniagua, de su gobierno? Las elecciones. Así es, convocar nuevas elecciones. La guerra contra Sendero Luminoso ya había culminado hace buen tiempo. Valentín Paniagua mandó crear la CVR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, una comisión conformada por grandes científicos sociales que se iban a encargar de investigar y de redactar qué es lo que sucedió en el Perú durante todos esos años de guerra, de una guerra interna que se había dado. Muy bien. Valentín Paniagua entonces convoca un nuevo proceso electoral donde va a resultar ganador fácilmente Alejandro Toledo, así es, ¿no? Muy bien. Ya, muy bien, donde va a resultar ganador Alejandro Toledo. Acá vemos, el gobierno de Valentín Paniagua fue un gobierno de transición, fue el retorno a la democracia, una democracia apabullada en el gobierno de Fujimori. Así, en el año 2001 se convocan a elecciones y los principales candidatos fueron Alejandro Toledo, Alan García y Lourdes Flores Nano. En primera vuelta triunfará Toledo, en segundo lugar fue diputado voto a voto entre García y Flores. En la segunda vuelta Toledo derrotaría a García, que ahí vemos los porcentajes, ¿no? Alejandro Toledo 52% y Alan García 47%. Mira, ¿cuánta votación tiene Alan García después del desastre que hizo Alan García en los 80? Después del desastre de Alan García en los 80, mira cuántas personas lo están apoyando. Y ojo, que Alan García después va a volver a ser presidente, ¿ah? Después Alan García va a volver a ser presidente, ¿ah? Muy bien. Alejandro Toledo, entonces, va a gobernar desde el año 2001 hasta el año 2006. Y su gobierno se caracteriza por la profundización del neoliberalismo. Se reunió con ministros de larga experiencia en las empresas privadas. Por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, que fue presidente del Perú también hace poco, ¿no? Bueno, Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Economía, por ejemplo, en el gobierno de Alejandro Toledo. Toledo emprendió una campaña muy populista durante su candidatura, donde hablaba de aumentar el sueldo de los maestros hasta en un 100%. El sueldo de los maestros en un 100%. La moneda en esos años pues estaba estable, la inflación era muy, muy baja, la economía se mantenía, sin embargo, en actividades primarias exportadoras, es decir, se exportaban materias primas, recursos naturales, ¿no? Y era un simple aprovechamiento pues de la demanda internacional, ¿no? De lo que demandaban pues
los grandes y grandes y grandes países. Bueno, ¿cuáles fueron los problemas que se dieron durante el gobierno de Alejandro Toledo? El día de mañana vamos a profundizar un poquito más, ¿ya? Así que no se preocupen. Ahorita estamos entrando a la parte introductoria, ¿no? Que es la explicación de cómo llega el poder. Sin embargo, en el gobierno de Alejandro Toledo se presenta un gran problema social que es el centralismo. Centralismo. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra, chicos? Centralismo. ¿Qué es el centralismo? ¿Alguien sabe? A ver. Que todo en un mismo lugar sea centralizado. Así es. En el Perú, ¿dónde está centralizado todo? Lima. En Lima, muchachos. Y durante años se han ido olvidando de las provincias, departamentos, regiones. Y es por ese olvido, muchachos, por esa gran pobreza y esa gran desigualdad, esa gran, pues, indiferencia ante las regiones, que en los 80 surgió, ¿qué cosa, muchachos? Gran descentralización. Claro, pero ¿qué surgió? ¿Qué surgió? ¿Qué guerrilla surgió? Surgió Sendero Luminoso, muchachos. Sendero Luminoso, ya hemos hablado, surge por la gran desigualdad social en nuestro país. Y tuvo mucho apoyo entre los campesinos, principalmente por la gran desigualdad y el gran olvido que había, pues, en el país. Alejandro Toledo va a tratar de arreglar ese centralismo limeño, ese centralismo en Lima, donde todo era Lima, Lima era la medida de todas las cosas, y va a regionalizar el Perú. ¿Te acuerdas que en Civic hemos hablado de la regionalización? Sí. La regionalización como una política de descentralización, bueno, va a ser impulsada desde el gobierno de Alejandro Toledo. Muy bien, veamos el caso CONAPA. ¿Qué es el caso CONAPA o qué es CONAPA en primer lugar? Es la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Ya, recordemos que su esposa, Elian Carr, es una científica social también extranjera. Ya, va a ser presidenta honoraria de la CONAPA, institución que fue investigada por la Contraloría General de la República a pedido del Banco Mundial a raíz de una denuncia periodística. El organismo internacional, es decir, el Banco Mundial, otorgó un crédito de $5 millones para el proyecto de desarrollo de pueblos indígenas y afroperuanos. Según las declaraciones del ex coordinador del referido proyecto, Roberto Espinosa, entre el año 2001 y mediados del año 2004, la CONAPA destinó cerca de $1 millón para el pago de funcionarios y consultores de ese organismo, pero el referido proyecto se quedó en la fase inicial. El programa de televisión Cuarto Poder entregó a la Contraloría unas cartas que acreditarían que Margarita Toledo, hermana del presidente Toledo, intercedió para favorecer a militantes de Perú Posible. Por otro lado, la oposición explicó que la primera dama es una funcionaria pública porque fue nombrada como tal mediante resolución suprema. Y agregan que al hacer uso de los recursos del Estado y al representarlo usando dicho cargo, se asumen las responsabilidades que corresponden a los funcionarios públicos. El gobierno de Alejandro Toledo, chicos, es un gobierno caracterizado también por la corrupción. Por más que Alejandro Toledo se presentó como la salida a la corrupción de Fujimori, le dijo a todo el Perú que él era un presidente honesto y que él no era como Fujimori, y que él iba a cambiar las cosas y que iba a construir un Perú mejor, un Perú posible que existe, un Perú posible, un mejor país. El gobierno de Alejandro Toledo se caracterizó durante todos sus años por fuertes casos de corrupción, que hoy en día han llevado a Alejandro Toledo que esté refugiado en Estados Unidos. Refugiado, perseguido por la justicia, no, Alejandro Toledo, y uno de esos casos de corrupción es el caso CONAPA, donde su esposa, Elian Carr,
Elian Carr, que es una antropóloga extranjera, Elian Carr, que es una antropóloga extranjera, junto a la hermana de Alejandro Toledo, pues están vinculadas, ¿no?, al tráfico de influencias, al robo del dinero que era destinado del Banco Mundial a este proyecto y una serie de cosas. Otro caso importante de corrupción que vamos a ver es el caso Blue Bay, ¿no?, donde el representante de dicha empresa, que es una empresa panameña, recordemos que Panamá también es un centro de corrupción, todos los corruptos se van en algún momento a Panamá, ahí guardan su dinero. Panamá, muchachos, es un centro de corrupción, ¿ya? Y hay empresas muy corruptas y que se dedican incluso a lavar el dinero y una serie de cosas. Fue el ex asesor presidencial César Almeida, estuvo 2 años en la cárcel por el caso del suicidio general montesinista Óscar Villanueva. Estuvo relacionado con actos de corrupción con montesinos. Es decir, Alejandro Toledo, que tanto criticaba a Alberto Fujimori, al final terminó trabajando con fujimoristas, ¿no?, con políticos corruptos del fujimorismo. Elian Carr fue acusada de cobrar 23.600 del Banco Vice Sudameris a través de las cuentas bancarias de la empresa offshore Blue Bay Investment. El procurador Gino Ríos Patio reveló que entre las acusaciones incluye el giro de un cheque de 10.000 a favor de Elian Carr para ser cobrado desde Nueva York, pese a que ese dinero era fruto de un bingo pro damnificados del terremoto 8.4 magnitud que azotó al sur del Perú el 2001, realizado en Ecuador y que debió ir a la cuenta del INDECI, del Instituto Nacional de Defensa Civil, en el Banco Continental. Ya. Es decir, el dinero donado para los damnificados del terremoto del año 2001 ya también va a ser pues usurpado, robado por la esposa de Alejandro Toledo, Elian Carr. Hoy, por ejemplo, se le investiga a Alejandro Toledo el caso de Ecoteva, ¿no? La compra de bienes raíces, ¿no?, de manera ilícita y con dinero no propio de él, sino proveniente pues de la corrupción. Bueno, es un gobierno más corrupto. Entre sus obras encontramos el fatal tratado, el TLC, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Ya ese Tratado de Libre Comercio implica lo siguiente, que entre Perú y Estados Unidos se compra y se venda sin pagar ningún impuesto. Es un tratado de libre comercio. El TLC, también el ATPA, ¿no?, la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. Se suscribe en un acuerdo en el Mercado Común del Sur, o también llamado Mercosur, con Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Se promulga la Ley Orgánica de Regionalización. Acá es donde se fundan o surgen las 25 regiones que hoy en día conocemos, incluyendo al Callao, como una región, ya no como una provincia constitucional, sino como una región. Implementó el programa educativo Huáscarán, el plan de vivienda techo propio y el proyecto de generación de empleo a trabajar urbano, ¿no? Proyectos muy interesantes, no como el programa educativo Huáscarán y techo propio principalmente. Detallemos un poco. Techo propio consiste en que las personas que no tienen hogares hoy en día pues puedan acceder a la compra de un hogar, ¿no?, mediante un préstamo del Estado. Es un proyecto interesante porque hoy en día cada vez más las personas en Lima principalmente se quedan sin propiedad, se quedan sin hogares. ¿Ya? Ese es un problema hoy en día muy latente, muy vigente. Ahora, se produce el famoso también arequipazo a la empresa belga Tractebel en contra de la privatización de las empresas eléctricas EGASA y Egosur. El gobierno finalmente dio marcha atrás, ¿no? El arequipazo, bueno, va a ser una gran marcha, ¿no?, en Arequipa,
para impedir la venta, la privatización de empresas. Entonces vemos que simplemente Alejandro Toledo es un continuismo del gobierno de Alberto Fujimori. Chicos, regálenme unos segunditos, por favor, unos segunditos. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué estamos viendo en el gobierno de Alejandro Toledo? Estamos viendo un gobierno que solamente continúa con la política fujimorista. Continúa con el neoliberalismo, con las privatizaciones, continúa con la corrupción. Se ha cambiado de cara, se ha cambiado de presidente de Alejandro Toledo, de Alberto Fujimori a Alejandro Toledo, pero sin embargo la política no ha cambiado. Y te pregunto, a ver, les pregunto, hoy en día, muchachos, ¿sigue continuando esta misma política neoliberal? Sí, ¿Siguen intentando privatizar los recursos del Perú? sí. Sí. Claro que sí. Hace poco se quiso privatizar de nuevo Sedapal, por ejemplo. No, vender Sedapal de nuevo a una empresa chilena. Eso implica, ya hemos visto, que suban los precios del agua, del consumo de agua, de lo que viene en recibo 30, 40 soles, que se duplique a 80, 90, 100 soles, casi al mismo precio de la luz. Ya, entonces, los demás gobiernos que vamos a ver va a ser gobiernos de continuación de esta política neoliberal, no aptos delitos de corrupción. Entonces, Alejandro Toledo no fue la solución a nada, sino va a ser el empeoramiento más bien de la sociedad que hoy actualmente tenemos. Y así como Alejandro Toledo, lo mismo, exactamente lo mismo va a ser Ollanta Humala en el próximo gobierno. Alan García, bueno, es el que va a continuar con esta política neoliberal Alan García. De ahí Ollanta Humala va a continuar con esta misma política neoliberal. De ahí Pedro Pablo Kuczynski. Y hoy en día el presidente, pues bueno, todavía no decide su rumbo, ¿no? Pero todavía se mantiene esta misma línea política establecida en esta privatización, en liberalización del mercado, reducción del Estado, y detrás de todo esto, pues, naturalmente se tapan, no se esconden fuertes delitos de corrupción, y que no sea sorpresa, chicos, que acá unos años se destapen delitos de corrupción de los últimos años, no de los últimos gobernantes que estamos teniendo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a terminar de explicar esta partecita nada más y el día de mañana vamos a profundizar un poquito más, ¿ya? Muy bien. Como el día de mañana tenemos historia también, voy a conversarlo con la coordinación. Ya voy a proponer a la coordinación y mañana tenemos 2 horas de historia. De repente el día de mañana puedo compartirles el quizzes. Como ahorita estoy en el celular, tendría que salir del Zoom para pasarles el link del quizzes, ¿no? Y eso me va a demorar bastante tiempo. Entonces tenemos 2 horas y hemos avanzado buena parte del gobierno de Alejandro Toledo. Entonces mañana puedo compartirle el quiz y del examen, que está bastante sencillo, la verdad. Ya, muy bien. Voy a conversarlo con la coordinación, no se preocupen. Y en el mismo gobierno de Alejandro Toledo, ya para continuar, se va a producir el famoso Andahuaylazo. Este hecho, el Andahuaylazo, es por el cual hasta el día de hoy Antauro Humala está preso. ¿Alguien sabe quién es Antauro Humala? Es el hermano de Ollanta Hermano de Humala. Ollanta. El hermano de Ollanta. Y el día de hoy el hermano de Ollanta está preso. ¿Por qué? Por el Andahuaylazo. ¿Qué fue el Andahuaylazo? Creo que ahí murió bastante gente y lo acusan a él de las muertes. Claro, bueno, ahí murieron 4 policías y 2 reservistas. Los reservistas estaban a favor de Antauro Humala.
Andauro Humala se levanta en armas contra el gobierno de Alejandro Toledo porque lo acusa de antipatriota y de corrupción. Asaltan en Andahuaylas una comisaría donde se enfrentan con los policías y 4 policías mueren y 2 reservistas, ¿no? Se levantan en armas. Tú te preguntarás, profesor, eso es como Sendero Luminoso. Todo lo contrario, Sendero Luminoso, pero muy parecido a la vez a Sendero Luminoso. No, la política de Andauro Humala era muy contraria a la de Sendero Luminoso, pero en las formas, como hacían las cosas, eran muy parecidas. Ya. Por este hecho, Andauro Humala hasta el día de hoy está preso, se encuentra privado de su libertad y posiblemente así se encuentre durante muchos años más, posiblemente, a menos que se le indulte y se le perdone pues la condena que tiene, que yo creo que va a ser bastante difícil que pase eso, ¿ya? Muy bien, el famoso Andahuaylazo, chicos. Muy bien, listo. Ahí quería acabar, cerrar con el tema del Andahuaylazo. Bueno, acá ya nos vamos quedando, chicos. Disculpen estos problemas de internet, de conexión, son imprevistos. A veces se escapan, pues, de la realidad. Como les comentaba temprano, últimamente en mi distrito, pues, cada 2 días o a veces días seguidos se está yendo la luz y el internet y es un problema bastante complicado de afrontar. ¿Ya, chicos? Gracias por su comprensión, más bien. Y bueno, el día de mañana nos vemos. Estoy seguro que ya se va a normalizar la cosa. Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Cuídense bastante. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos. Profesor.